la cara cuando haya otras. Por supuesto, profunda preocupación, intención de transmitir cuidado y no miedo, pero por supuesto hay una profunda angustia frente a lo que parece inevitable, que es esta llegada de una ola mucho más complicada y más letal. Está Nicolás Creplas, lo presentábamos hace un ratito nada más. Del otro lado, Nicolás, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Bien, yo les recordaba a la audiencia, a mis compañeros, que parte de lo que estamos hablando en el día de hoy, vos lo venís hablando hace bastante tiempo, y uno a veces elige, digamos, sobre temas que no conoce, algunos referentes de distintos lugares del arco político donde hacer pie, porque uno no conoce y uno quiere escuchar. Y la verdad que yo lo vengo escuchando a Nicolás y casi podría decir que viene como adelantando lo que pasa. Y frente a esto no me queda otra que preguntarte, que tal vez es incómodo, pero te lo quiero preguntar. Digo, vos no sos un visionario, digamos. Debe haber más gente, ¿no?, que pudo evaluar el escenario. Porque si vos había medidas no medidas, digamos, situaciones que podías conocer tal vez el 25 de enero, estamos hoy a 24 de marzo y recién se están tomando las medidas de algo que me lo dijiste, digo, si yo no te entendí, me lo dijiste, te llamé varias veces, me lo explicaste, tanto vos como algún otro del arco político, no tanto, pero insisto, no sos un visionario. Y entonces, si sabía que iba a pasar, ¿no se pudo hacer nada? No, yo igual creo que también hay que pensar un poco en esa clave de lo que sucede con la pandemia. No son fracasos de los gobiernos, las situaciones que la pandemia produce, ni de los países, y no hay que compararse en quién es mejor y quién es peor. La verdad que es una pandemia muy cruel y que ha afectado a todo el mundo. Es imposible prevenirla, evitarla. Lo que uno puede hacer es ver qué hacemos con la pandemia, cuánto podemos aminorar el daño, y por eso yo creo que ha sido un enorme éxito lo que pasó el año pasado, porque nunca nos quedamos sin camas. Pero el desafío ahora es el mismo o peor. Estamos viendo de vuelta los países de la región que se saturan los sistemas de salud. En la segunda ola de Europa se saturaron de vuelta los sistemas de salud. Así que nosotros tenemos de vuelta el mismo desafío que tuvimos el año pasado, con una pequeña diferencia que, bueno, ya el año pasado pudimos rearmar el sistema de salud, al menos que estaba muy herido, pero ahora tenemos una vacunación por delante. Así que ya quizás no es lo mismo. Yo el año pasado, cuando planteaba que había que pasar todo el invierno y llegar hasta septiembre, quizás ahora tenemos un panorama más corto en distancia, porque tenemos que garantizar la vacunación sobre todo. Pero a mí me parece que no es tanto sobre fracasos y éxitos, sino sobre la necesidad de conseguir consenso y acompañamiento entre todos. A mí me gustó mucho lo que decías recién respecto de que nadie puede sacar un provecho político de esto. Me parece que esto es algo que tenemos que hacer. Bueno, yo me dedico específicamente a la salud, pero todos los que estamos gobernando tenemos que intentar hacer todo lo posible para convencer a la gente que se tiene que cuidar. Hay que reducir los viajes innecesarios. En esta fase, los viajes al exterior hay que reducirlos, pero luego vendrá partes donde tengamos que reducir la circulación, posiblemente nosotros, y tener más cuidado, volver a situaciones de restricción. Esperemos que no tengan que ser genéricas y masivas como tuvimos que hacer el año pasado, y que podamos hacer algo sectorizado. Tenemos un muy buen ejemplo de lo que pasó en el verano, que nos ayudó a probar cosas más parciales y que funcionó. Pero metámonos en la cabeza que no pasó la pandemia, que todos los días que podamos ayudar garantizando menos contagios van a ser días de más vacunación, porque además la velocidad de vacunación está creciendo en todo el mundo. En Argentina también está trabajando fuertemente para eso. Así que si bien nada es como deseamos, estamos haciendo todo lo posible. Me parece que si logramos evitar meternos en una cosa de guerra, de quién tiene la culpa, de enojarse con el otro, y vemos qué parte podemos hacer cada uno de nosotros, personalmente, familiarmente, y a los que nos toca la conducción del proceso, cómo organizamos esto, me parece que vamos a tener un éxito mayor. Y después habrá que hacer revisión para atrás. Sí, que Dios quiera, digamos, que estemos en un momento todos tomando un café en algunos años, tratando de ver qué se hizo bien y qué se hizo mal o qué se hizo pésimamente mal. Pero lo que te quería también volver a preguntar, digo, esto que vos decías, por ahora no creemos que sea necesario, pero, digamos, me parece que lo que están tomando es mucha cautela respecto de que no se sabe qué medidas pueden llegar a tomar. Hoy, si yo te pregunto, me decís no volvemos a fase 1, pero en 2 semanas no sabés si me vas a decir que no volvemos a fase 1. Bueno, yo espero no tener que tomar o que sugerir desde mi posición un retroceso a fase 1 en 2 semanas, pero sí lo que yo estoy diciendo, y lo vengo diciendo hace un tiempo, pero lo digo ahora de vuelta, yo creo que sí vamos a ir gradualmente restringiendo actividades. Más. Esperemos que no sea necesaria, claro, esperemos que no sea necesario hacer una restricción muy fuerte, que nosotros podamos ir
de alguna manera morigerando el incremento de casos. Esto de achatar la curva que veíamos el año pasado para reconstruir el sistema de salud, este año sería para vacunar. Achatar la curva para vacunar. Si nosotros podemos... Sí. ¿Para cuántos días tiene vacuna la provincia de Buenos Aires? No, bueno, nosotros tenemos turnos otorgados. Hoy agregamos un poco más. Entre ayer y hoy dimos 132.000 turnos hasta el domingo. Lo que pasa es que siguen llegando vacunas. Entonces, por ahora, como vienen las cosas, no dejamos de dar vacunas nunca. Pero usted había dicho que tenían vacunas, Nicolás, habías dicho que tenían vacunas hasta el lunes pasado y llegaron los 2 embarques. ¿Con eso qué te tira una semana al horizonte? Claro, pero bueno, ya salió... No, pero nosotros todavía nos falta recibir del último de los embarques, nos tienen que entregar a nosotros, y está saliendo un avión nuevo ahora, y hay otras novedades que están por llegar en los próximos días. ¿Está saliendo un avión nuevo? A ver, espera, Jairo, pues dijo, hay algunas novedades, sí, a ver si no sé si las puede decir. Claro, a ver si alguna nos puede... Tenemos un día tan, todos tan complicado y tan triste, entre otras cosas, por supuesto, digamos, por todo lo que venimos escuchando hoy, que tal vez alguna novedad... Entiendo no querer comprometerse porque después genera falsas expectativas, pero tal vez, hay alguna novedad que se pueda compartir. Sí, yo no tengo demasiadas cosas para decir yo porque es jurisdicción nacional y ahí yo no manejo todas las variables. Yo puedo contar lo que se va comunicando y lo que digo. Hoy el titular de Líneas Argentinas contó que está próximo un nuevo avión para ir a buscar a Rusia más vacunas. Creo que era esta noche o mañana a la mañana. Y sé que hay novedades respecto de COVAX, que es el mecanismo de compra que Argentina participa en el concierto de las Naciones Unidas, y ya sabemos que estamos a punto de recibir en los próximos días un embarque importante de Sinopharm. Así que nuestra planificación de trabajo es... Acá me dicen 3 millones de vacunas chinas antes de fin de mes. ¿Podemos confirmar? Claro, eso es lo que se viene anunciando. No sé bien la fecha, pero en el transcurso de la semana próxima alguna parte de ese envío de 3 millones empieza a llegar, suficiente como para seguir dando los turnos. Y nosotros incluso estamos con la expectativa de poder aumentar la velocidad. Hemos llegado a tener un máximo de 65.000 en un día en la provincia de Buenos Aires, pero con una capacidad de duplicarlo. Así que esperemos que de a poco que van llegando las vacunas. No suspendemos. Hoy feriado vacunamos también, vacunamos los fines de semana. Creo que bueno, estamos haciendo el trabajo ese. Por eso vale mucho la pena garantizar los cuidados, hacer un esfuerzo grande con los cuidados para poder achatar la curva, porque todos los días son muchísimos, decenas de miles que estamos vacunando. Pero vos volverías a decir, ya te dejo, Javi, perdóname, pero volverías a sugerir, digamos, a quienes nos están viendo que restrinjan sus actividades al mínimo, digamos, necesario. Yo ando enojada con la cervecería de Palermo, pero y no con quienes están, digamos, esta mañana en Constitución que tienen que salir a trabajar. Pero si vos tuvieses, desde el área de salud que lo conocés, que decirle al que está del otro lado, quédate más en tu casa o no, salí, quédate al aire libre, todavía no es necesario. Sí, la verdad que hay un enorme porcentaje de la población que escucha lo que decimos y trata de hacer caso de lo que decimos. Y por eso me parece muy importante decir las cosas bien claras. Está empezando una segunda ola, nosotros lo venimos viendo hace un tiempo, por suerte en Argentina viene empezando más o menos lento, pero ya la última semana y esta semana ha aumentado mucho. En el día de ayer en la provincia tuvimos 1.000 casos más que la semana anterior, es decir, está subiendo mucho, empieza a acelerarse rápidamente. Es un momento donde hay que extremar los cuidados. Esto significa reducirlos a todo lo posible, más aquellos que tenemos familiares o algún conocido de riesgo, que sabemos que en pocas semanas se va a vacunar. Entonces, sin duda, encuentros sociales, ningún tipo de reunión en espacios cerrados y siempre con barbijo, con distanciamiento, con cuidado. Escuchaba muy preocupado que se hablaba de algunos funcionarios de que no sirve de nada el distanciamiento, y la verdad que eso es contraproducente. No hay que confundir, todos sabemos qué es lo que hay que hacer: espacios ventilados, distanciamiento, uso de cobertura de tapabocas y nariz, y distanciamiento. El distanciamiento es el más difícil de generar porque nosotros estamos muy acostumbrados a estar cerca, y más aquellos que no tienen espacios abiertos y amplios, o cuando llueve o cuando hace frío. Restringamos todo lo posible. Si sabemos que vamos a ir a un lugar y nos vamos a meter en un espacio cerrado, tratemos de no ir. Evitémoslo. Son una semana más de un esfuerzo muy importante para hacer. Viceministro, en los últimos 14 días en el área AMBA aproximadamente ha aumentado la cantidad de contagios un 30%. Usted decía recién que no había que descartar para nada, más bien que es lo que se viene, restricciones a la circulación. ¿Cuánto tiene que aumentar, cuánto tiene que seguir aumentando esa proporción de contagios
por lo menos en la provincia de Buenos Aires, para que la provincia empiece a restringir? Es una pregunta muy interesante y la verdad que la respuesta tampoco es una respuesta unívoca, es una respuesta de trabajo. Nosotros tenemos todo el comité de expertos y la reunión que hacemos con el gobernador y todos los intendentes para debatir esto, y ahí uno va viendo, por un lado, los casos y por otro lado, el sistema de salud. Hoy el sistema de salud todavía está con un buen porcentaje de libertad, digamos, de disponibilidad para poder ser utilizado, pero ha habido un incremento de casos y todo a expensas de coronavirus. Entonces está empezando a sentirse esto. Yo no puedo decir con qué número, cuánto hay que hacer, lo que puedo decir es si la tendencia es a que va a seguir subiendo, nosotros lo que hacemos todo el tiempo es intentar modificar las condiciones de contagio para reducir las tendencias, de manera tal de no tener una proyección de que se colapse. Hay que hacer todo lo posible para llegar antes del colapso. Lo que no podemos hacer es, como han hecho algunos países, que yo creo que sí han sido errores de gestión o falta de capacidad de tomar decisiones políticas, y por eso también a mí me parece muy importante lo que hizo el presidente al ponerse por delante la semana pasada con la conferencia de prensa. Me parece que lo que tenemos que hacer es tomar las decisiones antes. Así que si nosotros empezamos a ver que la velocidad de aumento supera lo que estamos viendo ahora, las restricciones van a ser más rápidas. Si la curva de ascenso que va a ascender es más o menos chata o logramos achatarla un poco más, en ese caso entonces se puede ir tomando decisiones más parciales, particulares, e ir viendo cuál es el impacto que tiene. Pero además también sabemos que toda medida que tomamos tiene un impacto en los contagios mediado por 7 a 10 días. Aún a pesar de que hemos mejorado muchísimo los mecanismos de observación de lo que sucede con la pandemia, siempre tenemos un tiempo entre que tomamos una medida y vemos qué sucede. Así que también con eso volvemos a la danza del año pasado, de ir tomando medidas, de ver lo que sucede, de llevarlo con cuidado, de escuchar mucho, de escuchar a los expertos y de saber que ninguna de las decisiones que tomamos en ningún momento está escrita en piedra. Nicolás, algo que tomamos una decisión ahora puede cambiarse. Puede cambiar, y por eso, digamos, son tan cautos a la hora de decir mañana vamos a hacer los anuncios, que son los primeros anuncios, puede haber nuevos. No quiero dejar de preguntarte algo que viene siguiendo muy de cerca y mañana lo va a desarrollar mi compañero Jairo Estrachea, bien que lo dije, que tiene que ver con Pfizer, porque hay mucho reclamo por parte de la población diciendo por qué en tantos países finalmente llegó la vacuna y Argentina se negó por un tema de soberanía, primó la ideología sobre el pragmatismo de tengamos más vacunas. A vos directamente, Pfizer te dijo primero que sí y después te dijo lo lamento en el alma, pero no, digamos, ¿no cumplió con la palabra? Yo lo que puedo contar es lo que me pasó a mí, parte de la provincia de Buenos Aires. A nosotros nos pidieron colaboración para el ensayo clínico y nosotros ayudamos a reclutar pobladores de la provincia de Buenos Aires para participar del fase 3, y en esa conversación, cuando nos pidieron que ayudemos con eso, nosotros dijimos, bueno, y vamos a conseguir la vacuna priorizadamente, y nos dijeron que sí. Que iban a tener un porcentaje de vacunas, sí. A mí personalmente me dijeron que sí, que iba a haber un porcentaje de vacunas para nuestro país. Yo dije, lo necesitamos para Argentina, por supuesto, la provincia de Buenos Aires, que era lo que yo estaba hablando. Y después cuando se aprobó la vacuna, volví a hablar con las autoridades de la empresa y ahí me dijeron que ya no podían negociar con la provincia de Buenos Aires. Así que yo personalmente... ¿Te pareció una respuesta creíble o crees que ahí pasó otra cosa? No, yo también entiendo que Pfizer, como ha pasado con muchas otras proveedoras de vacunas, no cumplieron con sus contratos, pero que han priorizado a los países del primer mundo, especialmente a Estados Unidos, y tanto en México, en Chile, donde cuando proveyeron vacunas fue muy poquitito, la verdad que no cambiaba la situación lo que entregaron. Personalmente lo que digo es que gran parte, creo que el 30% de las personas reclutadas para poder aprobar esa vacuna se hicieron en nuestro país. Me parece a mí que la empresa tenía que haber tenido la predisposición especial de ayudar a vacunar en Argentina, porque fuimos quienes pusimos no solamente a la población, sino a un sistema de salud desarrollado con capacidad de investigación que puso a sus investigadores, a su población, para que esa vacuna se pueda probar en todo el mundo. Creo yo que hubiera sido, no hay ninguna excusa posible sobre las leyes. Es increíble es indignante lo que estás contando, es increíble lo que estás contando. 30%. Para que puedan ahora darle la vacuna, bueno, a donde la puedan capitalizar mejor, hacer más plata, ¿no? Te quería preguntar, en Brasil en este momento las cifras de internaciones en terapia intensiva hablan de que el 60% de los que están internados tienen entre 30 y 50 años. Ya no son mayores de 60 ni mayores de 70. Tienen entre 30 y 50 años. ¿Vos creés, que debés tener esta información, que eso obedece a la mala política sanitaria del gobierno de Bolsonaro o que viene una segunda cepa que es mucho más complicada
que lo que había sido la primera ola. Sí, es un grupo poblacional con muchísima exposición, con una altísima cantidad de contagios, muy pocos cuidados. La verdad que tiene mucho que ver con... siempre hay un porcentaje de esa población que es internada o que tiene un cuadro grave, sobre todo si tiene enfermedades predisponentes. Lo que pasa es que como son los más activos y los que más circulan, se están enfermando muchísimo. A mí lo que me preocupa, que podría suceder en Brasil, que en Argentina no sucedió, pero podría suceder en otros países del mundo, y en Brasil podría ser una de las razones, es que tengamos un porcentaje muy grande de la población con menos capacidad de llegar hasta la terapia intensiva, que no estén ni llegando al sistema de salud. Que el sistema de salud está colapsado, llegan aquellos que tienen más fuerza porque están más activos o tienen más capacidad económica para poder acceder al sistema de salud. Eso es uno de los problemas por los cuales nosotros hablamos todo el tiempo de que no colapse el sistema de salud, porque no solamente es lo que uno ve, todo lo otro que uno ve, que son las barreras de acceso, que tenemos que evitarlas. Yo no tengo información, porque no hay información, que podamos asegurar que las variantes, tanto la de Manaus como la británica, ni ninguna de otras variantes, tengan un comportamiento clínico tan distinto como para que la población afectada principalmente sea una población distinta. Es clarísimo que el principal elemento de riesgo en esta enfermedad es la edad. Es por eso que uno puede ver muchos de una parte de la población, pero depende también desde qué perspectiva lo mire. Si lográramos ver todos juntos, y por eso los análisis que hacemos en la provincia nos ayudan para ver eso, vemos que en promedio 60 años para arriba tienen 25 veces más chances de fallecer que 60 años para abajo. Es por eso que es la población que tenemos que priorizar. Kreplak, la relación con la ciudad para enfrentar la segunda ola, ¿está en igual sintonía que la relación que había en la primera ola después de todo este año donde hubo cruces por un montón de temas? Sí, creo que incluso el año pasado tuvimos que tener más instancias de comunicación formal entre las autoridades porque teníamos que empezar a establecer los puentes de trabajo que quizás hoy ya se pueden hacer mucho más fácilmente por abajo, digamos, con las líneas de funcionamiento y de articulación de las redes. Además, creo yo que, bueno, como siempre dijimos, es un enorme conglomerado urbano entre la ciudad y el conurbano. Vamos a seguir articulando todo lo posible. Ni siquiera creo que tengamos diferencias sanitarias tan grandes. Me parece que también cuando nosotros hablamos de necesitamos ayuda de todos, ha sido una carta muy importante de los ministros de todo el país. Necesitamos ayuda de todos, también empieza por ayudarnos entre nosotros, colaborar todo lo posible y después que nos ayuden todos los demás. La campaña política quedará para después. Hoy tenemos que dedicarnos a la campaña de vacunación y la campaña de COVID. Ahora, Nicolás, la última, sé que tenías un compromiso y te agradecemos esta comunicación. Hace tiempo que teníamos ganas de hablar con vos. ¿Qué pasa con esto que hoy estuvo especulándose todo el día respecto de la posibilidad de dar una sola dosis y no dos, para tener a mayor cantidad de la población vacunada, pero con una sola dosis no totalmente cubierta? ¿Esto es cierto, no? Bueno, ¿se especuló en base a algo que se habló entre los distintos ministerios? Sí, en ningún caso se habla de una sola dosis, sino se habla de postdatar. Es decir, yo tengo 3 millones supongamos que llegan 3 millones de Sinopharm. ¿Son 1 millón de esquemas completos o son 3 millones de personas que puedo darle ahora y dentro de 2 meses, cuando consiga el resto, le sigo dando el esquema completo de vacunación? Y esto se basa en, primero, mucha investigación relacionada con esta campaña de COVID. Estamos viendo que hay varias informaciones, investigaciones que muestran que con una sola dosis de distintas vacunas llegás a un 95, 90 o 85, depende de las vacunas y los países, de cobertura respecto de casos graves, que es lo que estamos buscando ahora. Nosotros ahora no buscamos inmunidad de rebaño, buscamos reducir la letalidad, que toda esta población de máximo riesgo esté inmunizada y no tenga la mortalidad que tiene cuando viene virgen a la enfermedad. Y después la segunda dosis se puede dar después. ¿Y qué pasa con la segunda dosis? ¿Para qué sirven? Sirven para aumentar un poco la cantidad de anticuerpos, pero sobre todo para aumentar la duración de la inmunidad en meses. Entonces, si uno quisiera tener la inmunidad por 18 meses, seguramente 2 dosis o a veces 3 dosis son parte de los esquemas. Pero para el momento que viene ahora, que es el invierno próximo, una sola dosis podría ser una estrategia razonable basada en ciencia y basada además en toda la experiencia que tenemos en la historia de las campañas de inmunización. Nicolás Kreplak, viceministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, muchísimas gracias por esta comunicación con RM. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Buenas noches. Buenas noches.